María Casal acá, primera página. ¿De qué vamos a conversar hoy? Precisamente el caso María Corina Machado. ¿Qué podemos estar diciendo? Me voy a permitir leer una pequeña introducción que tengo por acá, porque ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que María Corina Machado violó los artículos 149 y 191, según él, de la Constitución. Un cargo de un gobierno extranjero y hostil a Venezuela sin autorización de la Asamblea Nacional fue ostentado por María Corina Machado. ¿Qué tipo de sanciones legales enfrentaría la diputada, aparte de ser destituida de su cargo, según lo que ha señalado el diputado Diosdado Cabello? Sí, bueno, yo pienso que lo primero que habría que aclarar es que en todo caso no sería competencia del presidente de la Asamblea Nacional, tampoco de la directiva de la Asamblea Nacional, negar a un diputado o a una diputada su condición de tal. Porque recordemos que la diputación es una representación popular, es un mandato que se recibe del pueblo para representar los intereses de todos y también de los electores. Y no puede admitirse que de una forma, digamos, unilateral, pues la directiva de la Cámara le niegue a un diputado tal condición. Ahora, por otro lado, si alguien considera que esa intervención, digamos, frustrada, ¿no?, en esa sesión privada del Consejo Permanente de la OEA constituye algún delito, pues para eso están las vías del ordenamiento jurídico. Incluso ya la fracción del PSV acudió en días pasados al Ministerio Público y presentó una denuncia contra la diputada Machado, con miras a que la fiscal general adelante una investigación que pudiera conducir, según ellos, a la solicitud de declaratoria de mérito ante el TCJ y luego al allanamiento de su inmunidad. Entonces, pareciera que lo razonable en derecho es que si alguien considera que esa intervención frustrada, esa solicitud de derecho de palabra, la vía que se utilizó, ¿no?, digamos, con este apoyo, el respaldo que recibió de la delegación de Panamá, si se considera que hay algún delito allí, pues que se sume esta denuncia a la que ya se presentó. Esa, desde el punto de vista de las formas, sería la vía, ¿no? Habría un debate ya más de fondo, que es el de la independencia de los poderes públicos para canalizar esa denuncia original y la nueva. Pero, desde el punto de vista de las formas, ese sería el procedimiento. Me parece que no es correcta la interpretación según la cual se ha incurrido en la prohibición establecida en el artículo 149, porque el 149, ¿cuál es el sentido de esta norma? El sentido de esta norma, vamos a poner un ejemplo sencillo que esté un poco descontextualizado de la situación política actual, ¿no? Si un funcionario público, vamos a suponer un funcionario de la Defensoría del Pueblo que tiene una trayectoria en materia de derechos humanos, puede ser que algún gobierno extranjero le quiera otorgar una orden al mérito. Por ejemplo, el gobierno de Francia tiene una orden al mérito muy reconocida internacionalmente para personas que muchos de los que han recibido esta orden tienen una larga trayectoria en materia de derechos humanos. Pues bien, este funcionario, antes de recibir esa orden, ese honor, debería solicitar la autorización de la Asamblea Nacional. Es decir, que el artículo no parte de situaciones que en sí mismas sean ilícitas, ¿no?, sino pueden ser situaciones perfectamente lícitas, y lo que sí se quiere es que para preservar la independencia de ese funcionario respecto de ese gobierno, que pueda existir una evaluación previa de la Asamblea Nacional. Supongamos que el funcionario, porque no está claro pues en que él deba solicitar esta autorización, no la solicita. Esto no significa que él quede automáticamente destituido, sino hay que abrir un procedimiento, aplicar una sanción con proporcionalidad. Puede ser que en este caso la sanción no sea la destitución. ¿Por qué se va directamente entonces en el caso de María Corina Machado una destitución? Bueno, es que ni siquiera es una destitución, sino que en este caso lo que se está documentando es que, poniendo en concordancia este artículo 149 con el 191, ella habría perdido la investidura. Pero son artículos diferentes. O sea, ¿usted me permite leer el articulado, que claro, lo tengo acá precisamente para que la audiencia tenga idea? Y no son largos, son muy breves, 4 o 5 líneas cada uno. Me permito, el artículo 149 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela dice lo siguiente: los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. Bien lo mencionaba usted. El artículo 191, los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva. Exacto. Entonces, fíjense que solamente el artículo 191 es el que habla de la pérdida de la investidura, que es una institución conocida en el derecho constitucional, es una institución muy antigua, esto viene de textos anteriores. En cambio, el 149 no habla de pérdida de investidura. ¿Por qué? Porque el 149 está pensado para el caso de un funcionario público que en principio va a seguir siendo funcionario público, pero que si incumple esta disposición puede sufrir una sanción. Incluso hasta el Código Penal del 2005 existía un delito para el funcionario público que no solicitara tal autorización, pero la sanción era solo de multa.
Sin embargo, en ese año reciente, en el 2005, se eliminó ese delito y solamente sobrevive un delito similar para el caso de que se acepte una recompensa de un gobierno con el cual Venezuela está en guerra. Con lo cual, entonces, el asunto tenemos que verlo desde el punto de vista de que ese artículo 149 tiene que ser complementado por una norma sancionatoria. En el caso de los diputados... Está planteado con un gobierno hostil, de repente, solamente, y por la, como por el delito. Como delito solamente se prevé actualmente en el caso de que sea un gobierno con el cual Venezuela está en guerra, ¿no? Eso es lo que dice el Código Penal. Eso no admite, digamos, interpretaciones extensivas o de otra índole. Ahora, digamos, en el caso de que un funcionario público incumpla esa norma, pues hay que acudir a un régimen de sanciones que podrían ser sanciones disciplinarias. Por ejemplo, en último término, podría ser la destitución de un funcionario designado, ¿no?, dentro de la carrera administrativa. En el caso de un diputado, bueno, esto tendría que llevarse a la plenaria. No olvidemos que, de acuerdo con la Constitución, es competencia de la Cámara calificar a sus miembros, conocer de sus renuncias y adoptar cualquier separación de un diputado por una mayoría calificada. Entonces, si se estima que aquí hay una infracción de carácter disciplinario, que en realidad este es un tema que no está regulado en el reglamento interno como debería estarlo, pero en todo caso, si alguien estima eso, tendría que llevarlo a la Cámara, desarrollar un debate allí, cumplir con las mayorías establecidas constitucionalmente. Claro. Volviendo al tema de las formas, doctor, hace un tiempo atrás el diputado Abdel El-Sabayar se ausentó durante un mes para formar parte de las tropas sirias, y esto fue bien recibido con cierto beneplácito dentro de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no se considera de la misma forma la actuación de María Corina Machado? Porque entonces las formas no se cuidan con respecto, o no se toman con respecto a ella. Sí, es una buena pregunta, ¿no?, la que tú haces, porque efectivamente, si partimos de lo más sencillo para luego ir tal vez a lo que implica más argumentos jurídicos, ¿qué es lo que ha ocurrido en este caso con la diputada María Corina Machado? Que ella quiso hacer uso de un derecho de palabra. Ella quiso obtener un derecho de palabra. ¿En qué cuerpo? En un cuerpo, pues, que por definición defiende la democracia, tal como lo dice la Carta de la OEA, el Consejo Permanente de la OEA, cuyos instrumentos garantizan la libertad de expresión. Y para poder hacer uso de ese derecho de palabra, pues se sirvió de esta, digamos, gentileza o de este apoyo del gobierno de Panamá, que quiso incluirla dentro de los integrantes de la delegación a los únicos fines de que ella pudiera hacer uso del derecho de palabra cuando llegara a ese punto de la agenda sobre la situación venezolana, que nunca llegó porque se sacó de la agenda y luego al final, entiendo que ella no pudo intervenir, era una sesión privada. Pero en todo caso, no se trata aquí de un cargo permanente, de un cargo de embajador, nada parecido. O sea, esto es, digamos, darle la vuelta a la norma, porque si vamos al 191, que es el que habla de la pérdida de investidura, esta norma se refiere, y lo ha dicho la Sala Constitucional en varias sentencias, se refiere a preservar la división de poderes y la independencia del Parlamento y de los diputados. Y lo que se quiere evitar es que un diputado, por ejemplo, pase a ser ministro y luego pretenda volver a la Cámara, como sí lo permitía la Constitución anterior. Y se dieron discusiones al respecto porque algunos consideraban que esto no era adecuado. La Constitución quiere en este sentido volver a un régimen de una separación más rígida, de forma que no es posible que un diputado se separe de la Cámara para pasar a ser ministro y luego vuelva al curul, sino que en ese caso perdería la investidura. Es un tema más de división de poderes. Pero en todo caso, supongamos que alguien dice, no, vamos a aplicarlo a este supuesto también. Claramente la norma dice que no se aplica cuando son cargos accidentales. Entonces, ¿a qué se refiere con cargo accidental exactamente? Cargo accidental es, por ejemplo, que un funcionario tiene que inhibirse del conocimiento de un asunto porque tiene algún interés en el caso. Entonces, alguien lo suple accidentalmente, porque es solo para ese caso. O alguien toma vacaciones y alguien entonces lo suple de manera temporal. Entonces, lo que se plantea aquí con este intento de derecho de palabra es algo mucho menos que algo accidental. Muchísimo menos que algo accidental. Es algo, digamos, puntual, ocasional. Es decir, es evidente que cabe ahí, si es que quieren aplicar el 191, aplicaría la excepción constitucional. Entonces, en todo caso, esto demuestra que un tema tan discutible no puede depender simplemente de que por la opinión de un funcionario, por más que sea presidente de la Asamblea o los miembros de la directiva, por la opinión de ellos, no puede alguien quedar despojado de la representación política que ejerce, porque no solo es el tema de la inmunidad y todo esto, sino es el tema de la representación política, la condición de diputado, la defensa de intereses de electores, de cualquier corriente que sea, ¿no?, este diputado.